Muchísimas gracias por participar en una nueva sesión de conferencias de nuestro ciclo Humanistas de América. Es un ciclo que Casa América Cataluña se propuso organizar el año pasado con la complicidad de algunas entidades, instituciones, entre ellas Diplocat, que es el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, y que nos está permitiendo de invitar de Latinoamérica algunas personalidades realmente destacadas en el ámbito del conocimiento, de varios conocimientos, de muchas disciplinas diferentes, pero siempre son personalidades que, bajo nuestro punto de vista, se han destacado por sus calidades humanísticas, es decir, por realizar un trabajo desde sus inicios de estudios académicos y también de recorrido profesional, un trabajo en el cual ponen al hombre y la mujer, en este caso queremos subrayarlo, en el centro de su labor, ¿no? Y todos ellos nos han estado visitando a lo largo de los últimos tiempos son personas muy reconocidas, algunas más conocidas aquí, otras menos, y lo que deseamos desde Casa América Cataluña es ponerlos, digamos, a disposición de todos ustedes para que conozcan un poco mejor que en Latinoamérica se está pensando el mundo de una manera muy inclusiva, de una manera muy participativa y de la cual podemos aprender tanto como personas de aquí, personalidades de aquí también hacen. Y en esta función siempre de Casa América Cataluña de estrechar los lazos entre Cataluña y Latinoamérica, que es una de nuestras misiones. Bien, hoy tenemos el placer de tener aquí a la diputada costarricense Epsi Campbell. Ella nos acompaña, les voy a leer un poquito su currículum muy sintetizado. Ella es experta en cooperación internacional para el desarrollo y concretamente se ha especializado en lo que es el activismo por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres y de los pueblos afrodescendientes. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre democracia e inclusión, sobre participación política y económica de las mujeres y destacadamente sobre las comunidades afrodescendientes. Epsi Campbell formó parte del comité que elaboró el Informe Regional de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe, que fue coordinado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Fue también coordinadora del 5º Encuentro de Parlamentarios y Parlamentarias y Líderes Políticos Afrodescendientes de las Américas y Caribe del año pasado. Tiene Epsi Campbell una trayectoria muy larga, es una trabajadora incansable, estos días nos lo ha demostrado. Ha participa hoy en el ciclo Humanistas de América, pero es una persona que viaja constantemente participando en seminarios internacionales, invitada por universidades, instituciones públicas, institutos electorales y también partidos políticos. Bien, ahora, antes de llamarla, quería hacer una pequeña presentación, porque sí, ya no voy a subir más, de la persona que también va a participar después de la conferencia de Epsi Campbell a un debate posterior. Hemos pedido a Eva Peruga, que es periodista aquí bastante conocida porque por su largo recorrido dedicada a política internacional, especialmente en el periódico, y también porque fue la primera defensora de la igualdad del periódico de Cataluña, cuando tenemos el defensor del lector de tantos periódicos, que es una tribuna importante, ¿no?, de reflexión en los medios de comunicación. Ella, no sé, nos puedes contar después si te lo inventaste tú, este espacio que fue tan sorprendente y tan leído, ¿no?, al cabo del tiempo, por haberse convertido en un espacio en el cual se ponía de manifiesto la necesidad de hablar de la desigualdad, todavía hoy muy presente entre hombres y mujeres en ciertos ámbitos de la vida pública y privada. Bien, solo quería añadir que actualmente es miembro del Comité Ejecutivo del Institut Català de la Salut, donde también ocupa la Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales. Está llevando pues la comunicación estratégica de esta empresa de sanidad pública que cuenta con 40.000 personas.
Finalmente, solo quería destacar que es una de las fundadoras de la Asociación de Periodistas Europeos de Cataluña, no sé si todavía formas parte de ella, y en fin, también una persona que está en diversos frentes defendiendo, haciendo activismo a favor de las mujeres. Muchísimas gracias por participar a las dos en esta nueva edición del ciclo Humanistas de América. Tenemos aquí una postal fuera, si la quieren recoger después, con los próximos ponentes que nos acompañarán. Y ahora yo le pediría a Epsi Campbell si pudiera subir aquí y contarnos todo su trabajo de largo recorrido. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno, yo quiero agradecer profundamente la posibilidad que tengo de estar aquí el día de hoy. Y como siempre lo hago, quiero invocar a mis ancestros y a mis ancestras, quienes me abren el camino todos los días y quienes me permiten entregar a las generaciones futuras un lugar mejor que el que yo recibí. Y creo que eso además es una obligación de todos quienes pasamos por este planeta. Yo quiero hablar con mi voz de líder, de académica, de política, de activista, de intelectual, de mujer, con mi experiencia de vida, para contarles un poco quiénes somos los afrodescendientes. Quiero agradecer la invitación realizada por Casa América, en especial Antonio, por el compromiso demostrado de crear puentes entre las Américas y Cataluña, y que se extiende ahora a nosotros y nosotras los afrodescendientes. Es una oportunidad extraordinaria para que los y las afrodescendientes de las Américas tengamos la posibilidad de dialogar en nuestra lengua, con nuestra historia, desde este lugar. Quiero agradecer también a Dolores y a Eva por el trabajo minucioso, por la posibilidad de poder conversar a través de ella, y quiero agradecer a Bernie, mi esposo, por su esfuerzo de acompañarme en este camino, no solo el camino largo de venir hasta aquí, sino en el camino de vida que yo he decidido transitar. Les saludo con cariño, realmente. Les saludo como una ciudadana del mundo que se siente tan de aquí como me siento allá, en el lugar en donde nací. Les saludo de manera especial porque me tocó vivir y venir en un momento en donde ustedes están en un debate trascendental, en un momento histórico requete importante, del que yo espero que salgan mucho mejor de como empezaron, y que se encuentren todos los puentes de diálogo necesarios para que esta sociedad se sienta satisfecha con la forma en que se logren resolver las diferencias y los problemas que tienen ahora, pensando en el futuro y en el presente de ustedes mismos. Esta presentación la empiezo con un poema. Es un poema de mi hermana Shirley. Y es un poema que habla un poco, porque a mí me dijeron que viniera a hablar de los orígenes de la población afrodescendiente. Y yo quisiera empezar hablando del encuentro, de ese encuentro. Después de todo, era necesario desenmascarar la historia y hacer escupir con sangre la verdad. Era necesario sentarla frente a los nuestros y hacerla hablar. Y entonces habló. Me contó entre gritos sobre los primeros, las primeras voces de poblar la tierra. Me contó llorando del principio humano. Me dijo despacio que se arrepentía, que la perdonáramos, que la humanidad con certeza empezó en África. Era necesario desenmascararla. Eran muchos años de estar esperando, era mucho tiempo detrás de los otros. Le amarré los brazos, le miré los ojos, le pateé en el vientre, le pegué en la cara y escupió llorando toda la verdad. Me habló del principio, empezó balbuceando palabras casi inentendibles acerca de inventos y civilizaciones lejanas, de mujeres negras armándola y su historia, de valientes hombres reinando por siglos, de inventos, de sueños, de escritos, de mapas, de revoluciones y evoluciones, de sueños, de muertes, de siembras, cosechas. Estaba llorando como quien de pronto, después de los siglos,
después de la vida, descubre violentamente que se equivocó con muerte y el error le costó millones y millones de almas. Era necesario desenmascararla. Le arranqué a pedazos trozos del cabello, le rompí el vestido, le mordí la cara, le arranqué los dientes y escupió con sangre toda la verdad. Me habló del pasado, de un crucificado llamado Jesús. Me dijo entre súplicas que buscara en África toda la verdad, que me revitiera libros enterrados a hombres temerosos de ser descubiertos, a falsos testigos que juraron estar sin estar. Ella estaba llorando, lloraba con sangre toda la verdad. Intenté golpearla de nuevo en la boca y en el largo grito imploró perdón. Me dijo entre voces que se arrepentía, que después de todo no era solamente su error. En ese momento yo le di la espalda, no quería verla nunca jamás. Yo estaba llorando, ya no valía la pena echar culpas o escupir rostros a mi espalda. Yo la sentí muriendo, yo estaba llorando. Es que no se puede vivir sin historia, no se pueden criar hijos sin historia. Entonces sentí pena por ella, se lo merecía. Era necesario desenmascararla y hacer escupir con sangre la verdad. No puedo con esta. Bueno, seguimos sin PowerPoint porque me ganó. Yo quisiera hacer una presentación hablándoles a ustedes un poco para que tengan una idea quiénes somos los afrodescendientes de las Américas y el Caribe. Quiénes somos, dónde estamos, la realidad que vivimos en las Américas, cómo hemos enfrentado esa realidad, cuáles han sido las respuestas de los estados, cuáles han sido las demandas de las comunidades afrodescendientes, cuál es en particular la situación de las mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe y algunas reflexiones finales. Primero quiero decir que en efecto los afrodescendientes somos más de 200 millones de personas descendientes de los y las africanos que resistieron y lucharon por su humanidad, libertad y derechos durante 3 siglos debido a que fueron brutalmente secuestrados, desarraigados de sus tierras, maltratados y esclavizados del siglo XVI al siglo XIX, principalmente en las Américas y el Caribe. Esos somos las personas afrodescendientes, somos más de 200 millones de personas en toda la región. El tema es, hemos participado en todos los procesos históricos de las Américas y el Caribe. Lo que conocemos hoy como el continente americano es un continente en el que hemos construido las personas afrodescendientes desde lo más pequeño. La siguiente, vamos a ver si ahora con esta, ves, es que esto no me funciona. Ahora, arriba. No. Aquí. Ahí. Ok. La historia oficial, no obstante, ha invisibilizado la participación de la población afrodescendiente y en muchos de los casos nos ha colocado simplemente como personas que fuimos víctimas de la esclavitud. O sea, a nuestros niños y niñas, primero la historia de África en las Américas prácticamente no existe, las civilizaciones africanas no hay ninguna referencia y nosotros y nosotras las afrodescendientes parece que iniciamos nuestra vida simplemente como personas esclavizadas. Nuestros ancestros solo se remonta nuestra propia participación a la esclavización de que fueron víctimas las millones de personas en las Américas y el Caribe. Y no se coloca un tema que para quienes hacemos activismo permanentemente, quienes realmente creemos que es necesario construir
una sociedad pluricultural y multiétnica, desde los aportes y las identidades de cada uno de los grupos humanos que vivimos en las Américas y el Caribe, nunca se resalta el rol de protagonistas, jamás se resalta los aportes históricos que hemos tenido, y entonces hay una negación, una minimización que ha generado el racismo colonial que todavía hoy tiene importantes raíces. En el ámbito regional, para que tengamos idea, y en el ámbito global, en el mundo, no existe un reconocimiento de los y las afrodescendientes de América Latina y el Caribe, sino hasta principios de este siglo, con la tercera conferencia mundial contra el racismo. Digo, en un país como Brasil, existen aproximadamente 100 millones de personas afrodescendientes. En Centroamérica calculamos que la población afrodescendiente es entre 7 y 10 millones, en un país como Colombia entre 11 y 14 millones de personas, y aún así no había existido un reconocimiento sobre quiénes somos los afrodescendientes. Ahora que estamos viviendo la década de los y las afrodescendientes declarada por las Naciones Unidas, ha sido un momento de visibilización de quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos, cómo participamos, cuáles son nuestros principales aportes, cuáles son nuestros principales problemas, dónde están las brechas. Las democracias de la región han caminado entonces lentamente en términos del reconocimiento y la participación de la población afrodescendiente, muy lentamente. Digo, muchos de los países, la mayoría de los países tienen un reconocimiento constitucional de que los países son pluriculturales y multiétnicos. Sin embargo, las acciones del Estado no son congruentes con este reconocimiento constitucional. Entonces hay una demanda permanente, un pulso permanente, no solo de los pueblos afrodescendientes, sino de los pueblos originarios indígenas, para que efectivamente haya que ese reconocimiento se traslade en acciones del Estado que permitan el pleno disfrute de los derechos humanos. Las organizaciones afrodescendientes desde siempre, digamos, y desde todas las perspectivas, las políticas, las sociales, las culturales, las económicas, han hecho una labor permanente para el reconocimiento de la realidad afrodescendiente. Hacemos literalmente de todo. Trabajamos en el campo, trabajamos en pequeñas empresas, estamos en la ciudad, la mayoría de la población afrodescendiente, por cierto, de las Américas y el Caribe, vive en los sectores más urbanos, y una parte, dependiendo de aquellos países, digamos Colombia, Brasil, viven en el sector rural. Pero efectivamente la característica más importante es que los pueblos y comunidades afrodescendientes se han integrado en la realidad latinoamericana y caribeña como parte del mero quehacer en todos los espacios. Podemos decir que estamos presentes en todos los países. En todos los países. De acuerdo a los datos oficiales, no hay un solo país en América Latina. El último país que reconoce presencia afrodescendiente en la región es El Salvador, pero todos los países de América Latina tienen datos oficiales que dan cuenta de la población afrodescendiente. Como les dije, con diferentes cantidades. En mi país, Costa Rica, el último censo, el censo del año 2011, reconoce que somos el 8% de la población, de un país de aproximadamente 4,5 millones de población, implica que somos unos 350,000 personas. En datos oficiales, digo yo siempre, porque partimos del hecho que los datos oficiales, aún en los países que han desarrollado mejor recolección de datos, hay un importante subregistro. Hay otros países donde el subregistro es realmente enorme, pero los datos oficiales son a través de los cuales hacemos la aproximación de que vivimos 200 millones de personas en la región. Sin embargo, esos mismos datos nos dicen que los indicadores
los indicadores socioeconómicos son mucho menores. Nacer afrodescendiente en América Latina implica tener mayor posibilidad de estar desempleado. Un joven afrodescendiente tiene muchas más posibilidades de llegar a una cárcel que llegar a una universidad. Realmente las mujeres afrodescendientes, a pesar de que en algunos países como el mío tenemos mayor preparación académica, de acuerdo a los datos oficiales, eso no implica que no somos el grupo que tiene mayor nivel de desempleo. Hay unos sesgos en acceso a las tecnologías, por ejemplo, en acceso a la salud pública, a la vivienda, etcétera. Pero también, digamos que tendríamos que decir, y dichosamente somos todos y todas nosotras fuimos testigos del acuerdo de la paz, por la paz en Colombia, pero una gran cantidad de los desplazados en Colombia eran las comunidades afrodescendientes. Fueron producto del desarraigo forzado de sus tierras fueron en muchos de los casos digamos que el ámbito en donde se desarrolló el enfrentamiento más cruel entre la guerrilla, los militares y los paramilitares, de manera que ahí el tema del desarraigo forzado, y muchas veces, en este caso fue por motivos de la guerra, pero muchas veces también ha sido por motivos económicos. La población afrodescendiente ha tenido una capacidad de ir moviéndose permanentemente con esa visión diaspórica de estar buscando en dónde están las oportunidades, y entonces hay un desplazamiento permanente, el forzado y el voluntario, para buscar oportunidades en todo el continente americano. Pero también uno de los problemas fundamentales, y me parece que eso no es un tema menor, es lo que en Brasil se ha reconocido como el genocidio de jóvenes afrodescendientes, un genocidio tremendo, reconocido por la Suprema Corte. Digamos que no estamos hablando de una valoración de los activistas, porque en un país como Brasil mueren, por ejemplo, un fin de semana en un estado como Bahía, más de 60 jóvenes negros cada fin de semana, asesinados, producto de los enfrentamientos, producto de la penalización, producto de la criminalización a la que son forzados. Pero el tema del genocidio de los jóvenes afrodescendientes es un tema que tiene que ser de especial importancia. Y tenemos una realidad de subrepresentación de las comunidades afrodescendientes. Pero también hay una característica que quisiera decir absolutamente positiva. La cultura afrodescendiente ha sido un elemento central en la construcción de la cultura latinoamericana y caribeña. La cultura actual de Latinoamérica, desde las manifestaciones más comunes como la salsa, como la música, la salsa, el merengue, el reggae, son realmente de origen afro. El propio jazz, la comida latinoamericana tiene importantes aportes de los y las afrodescendientes. Y hay una espiritualidad en muchas de las comunidades. Principalmente quisiera referirme a los países del Caribe y de propio Brasil, donde la ancestralidad y las religiones de matriz africana siguen teniendo una relevancia muy importante. Digamos que nosotros hablamos que somos un pueblo porque tenemos una cultura común, tenemos valores ancestrales y reconocemos nuestras características y procesos comunes, lo que nos hace hablar de pueblos afrodescendientes. Establecemos a lo interno de nuestras familias y comunidades una serie de roles y responsabilidades que le dan un rol muy importante a las mujeres, y que yo sí quisiera decir que pese a que las sobrecargan, hay una diferencia entre el rol de las mujeres afrodescendientes y el rol de las mujeres latino-mestizas dentro de las propias familias. Las mujeres afrodescendientes han tenido que trabajar en lo productivo y lo reproductivo por siglos. No es un tema de conquista salir de la casa, sino fue una obligación desde que
producto de grandes luchas se logra la liberalización y lograr que el reconocimiento como ciudadanas y ciudadanas, las mujeres afrodescendientes lo hicieron igual que los hombres y se tuvieron que quedar en los mercados de trabajo ofreciendo su trabajo a cambio de un pago. Entonces los roles de las familias afrodescendientes son roles bastante diferentes en donde el rol de la mujer se convierte en un rol central. Esto, digamos, tiene una parte buena, pero tiene una parte mala, por supuesto, y es que la excesiva responsabilidad que han tenido las mujeres afrodescendientes en el aporte económico y en las responsabilidades reproductivas ha, digamos, generado una actitud masculina que no es en todos los casos una actitud de compañerismo y de compartir las responsabilidades a lo interno de las familias y las comunidades. O sea que el rol ahí, ese rol de lo público y lo privado, le ha hecho más bien tener una carga mayor que no ha sido cotejada, digamos, con relaciones igualitarias. Digamos que para no imaginarnos que esta realidad de las mujeres afrodescendientes hace que hayan relaciones igualitarias, no, hay una relación de una importante sobrecarga en términos de la reproducción y la manutención. El término afrodescendiente es un término de reciente data, es un término que fue acuñado en el año 2000-2001 a propósito de la Conferencia Mundial contra el Racismo. ¿Y por qué? Porque era necesario, en primera instancia fue un término o un concepto que refería a los descendientes de personas africanas víctimas de la esclavitud, ¿verdad? Y del tráfico transatlántico de personas africanas hacia las Américas. O sea que ahí un conglomerado grande de personas necesitaban tener un concepto común que hasta ese momento no se tenía. Antes estaban los afroamericanos, afrocaribeños, garífonas, raizales, palenqueros, negros, mulatos, etcétera. Pero para efectos de tener demandas hacia los estados necesitábamos la construcción de un término que ahora se utiliza de manera bastante más global, definiendo a todos los descendientes de africanos, no solamente en las Américas y no solamente producto de el tráfico transatlántico de personas africanas, sino aquellos que viniendo de África teniendo una ancestralidad africana, viven en diferentes lugares del mundo. Pero quiero decir que el concepto fue acuñado por pensadores afrolatinos, fundamentalmente. Nosotros le acreditamos la construcción de ese concepto a una feminista negra brasileña, Sueli Carneiro. Pero se siguen utilizando todo tipo de definiciones para referirse a ese concepto de afrodescendientes. En mi país, por ejemplo, uno se puede autodefinir como negra, como afrocostarricense, como afrocaribeña, etcétera. Y en cada uno de los países hay también diversas definiciones que realmente nos permiten avanzar realmente. ¿Dónde estamos? Digamos, y es una cosa que tal vez yo quisiera como plantear como un tema pero muy importante. Les dije al principio que estábamos en todos los países. País que usted piense, país que tiene comunidad afrodescendiente. Chile tiene comunidad afrodescendiente, Argentina, por supuesto, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia, todos los países de las Américas y el Caribe. Pero realmente quizá uno de los temas más importantes es que enfrentamos una realidad particular que nos permite plantear unas demandas específicas hacia los estados para buscar una disminución de las brechas, producto del principal problema que todavía enfrentamos. Aquí hay algunos datos de la población afrodescendiente. En México
el último, este dato no se ha actualizado, el último censo que se realizó, 1.300.000 personas se autodefinieron como afrodescendientes en un país como México. En Perú, en este momento se está haciendo el censo peruano, que tiene una pregunta de autoidentificación. En Brasil ya hay reconocido al menos el 50% de la población, aproximadamente el 51% de la población. Y en los Estados Unidos el porcentaje oscila entre el 15 y el 20% de la población se considera afroamericana. Nosotros hemos impulsado unos esfuerzos de organización política regional. Digo que les decía al principio que el concepto de ser pueblos diaspóricos nos hace como natural estar buscando lazos de acción conjunta entre las organizaciones alrededor de América Latina y el Caribe. Y entonces hemos creado espacios tales como el Parlamento Negro de las Américas, la Red de Mujeres Afrolatinas y Afrocaribeñas, el Instituto Afrodescendiente para el Estudio, la Investigación y el Desarrollo, el Grupo de Trabajo para sobre censos y afrodescendientes, la Alianza de Líderes Afrodescendientes de las Américas, la Red de Jóvenes Afrodescendientes, solo para mencionar algunos de esos esfuerzos regionales, porque pese a las diferencias que existen entre los países, lo cierto del caso es que la realidad es comparable entre unos y otros países. La realidad, ¿cómo hemos enfrentado esa realidad? Yo quisiera decir que yo me siento tremendamente orgullosa de ser parte del pueblo afrodescendiente de las Américas y el Caribe, porque pese a las dificultades históricas, somos un pueblo que se siente orgulloso, somos pueblos que nos sentimos orgullosos de nosotros mismos, somos pueblos alegres, que somos capaces de sacar alegría a pesar de las dificultades. Somos pueblos que nos sentimos parte de nuestros propios países y no tenemos una confrontación, sino lo que estamos tratando es siempre de generar unos puentes para realmente tener la posibilidad de ser ciudadanos plenos de derecho. Somos pueblos que no nos hemos cansado de luchar tampoco, que hemos confrontado y enfrentado el racismo institucional, el racismo histórico, la invisibilización. Somos pueblos que miramos en nuestros hermanos aliados y no miramos en nuestros hermanos y hermanas de otros grupos étnicos, no miramos en ellos enemigos, a pesar de que las sociedades muchas de las veces responden con menosprecio. Somos un pueblo que está dispuesto, y yo digo con toda certeza, que las mujeres afrodescendientes son ese elemento central de construir unas nuevas democracias a través de un nuevo pacto fiscal y un nuevo pacto social en el cual las partes sean capaces de sentarse y de hacer una distribución más equitativa de los recursos. Nuestras características como comunidad, nuestras características culturales, las oportunidades que deben de ser vistas como derecho que vamos tomando todo el tiempo, va dando resultados no solo a favor de las comunidades, sino a favor de nuestros países. El aporte en diversas áreas, en el área económica, en el área deportiva, en la política de nuestros países, ha sido un aporte tremendamente importante, que se mira como un aporte a la nacionalidad de la que pertenecemos, pero también a esa percepción de pueblo grande, de pueblo que no tiene una frontera común. Bueno, hay respuestas de los estados, digamos que en esta parte una siempre tiene que ver no solamente a dónde están los vacíos. Nosotros tenemos un programa de acción y un plan de acción de la tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, y ahí hay unos compromisos inclaudicables de parte de los gobiernos que plantean metas
y que plantean compromisos concretos en las diferentes áreas del desarrollo. Y nosotros creemos que eso es una respuesta extraordinaria que ha dado el Estado, producto de una demanda sistemática que han hecho las organizaciones y los pueblos afrodescendientes. Tenemos en la actualidad el decenio de los pueblos afrodescendientes, que se inició en el año 2014, 15, 1 de enero de 2015, y que terminará en el año 2024. Hemos, a nivel de las Américas y el Caribe, tenemos el convenio, la Convención Interamericana contra el Racismo y la Discriminación Racial, que ha sido ya aprobada y ratificada por 2 países. Cuando el tercer país la ratifique, que estamos a punto de que se ratifique, entra en vigencia. La Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, esta es una herramienta mundial que existe desde el año 67. Hay en la actualidad aproximadamente 18 países en la región que ya incorporan en sus censos de población preguntas sobre autoidentificación étnica y racial. Las demandas de la población afrodescendiente podría una mirarlas desde la perspectiva local hasta la perspectiva global e internacional. Pero en realidad son agendas comprensivas relacionadas con los temas fundamentales del desarrollo. Agendas comprensivas como, por ejemplo, que las políticas de acción afirmativa que están siendo impulsadas por los estados a favor de las mujeres le llegue a las mujeres afrodescendientes. Digo, ya los estados han asumido un compromiso, y entonces tener en esas políticas de acción afirmativa cuotas sobre cuotas. Se han hecho demandas específicas relacionadas con políticas de acción afirmativa de acceso a las universidades públicas. En algunos casos se ha avanzado de manera importante. En Brasil, por ejemplo, hay un programa de cuotas que alcanza al 50% de los espacios en las universidades federales. Ese 50% de los espacios está siendo utilizado aproximadamente en un 90% por pueblos afrodescendientes. Antes de las cuotas, la participación de estudiantes universitarios negros en las universidades públicas en Brasil no llegaba al 5%. Un país que tiene el 50% de la población afrodescendiente. Hay más de 10 años ya de acciones afirmativas en materia de cuotas, y realmente el resultado ha sido un resultado extraordinario. Demandas relacionadas con justicia. El tema de la justicia sigue siendo una deuda importantísima. La falta de oportunidades en las comunidades más excluidas, muchas de ellas afrodescendientes, expulsan a los muchachos a redes de criminalización, y a las muchachas y a las mujeres a redes de trata de mujeres, trata de personas, que las colocan en una situación de absoluta y total vulnerabilidad. Demandas económicas relacionadas con propiedad de la tierra, acceso a los recursos productivos, al crédito, a las oportunidades de emprendedurismo. Realmente son mucha de la gran agenda que se ha planteado la población afrodescendiente. Realmente quisiera ir terminando con un tema de las mujeres afrodescendientes. Las mujeres afrodescendientes, calculamos, podemos ser en América y Latina y en las Américas y el Caribe 50 millones. O sea, 50 millones es muchísimas mujeres, o sea, muchísimas mujeres afrodescendientes. Y sin embargo, la realidad de violencia estructural que enfrentan las mujeres afrodescendientes solo puede ser abordada si nosotros podemos cruzar la perspectiva de género con la perspectiva étnico-racial. Si podemos cruzar el sexismo con el racismo para mirar de qué manera, de forma mucho más profunda, las mujeres afrodescendientes y las mujeres indígenas enfrentan obstáculos estructurales para poder incorporarse en condiciones de igualdad en las comunidades. Las mujeres afrodescendientes, pese a sus esfuerzos en términos de participación política, tienen una subrepresentación. Voy a ponerles unos datos para que entiendan lo que estoy diciendo. En América Latina aproximadamente hay 4.500 legisladores entre
cámaras de diputados y senados, aproximadamente 4.500. De esos se aproxima que 700 son mujeres. Hay una importante subrepresentación de las mujeres que no llegan a ser más que el 20%, 22%, que ha ido aumentando por el tema de las cuotas en la región en los últimos 15 años. La participación de todos los afrodescendientes, excluyendo el Caribe, de todos los afrodescendientes no llega a 70 de 4.600, y la participación de las mujeres llega a 15 mujeres, representando a 50 millones de mujeres en toda la región. Estamos hablando de unos temas que tienen que ver entonces que la discriminación histórica y estructural efectivamente deja fuera de la representación a las mujeres afrodescendientes. No cuentan, por lo tanto, con todas las herramientas necesarias para afrontar los enormes obstáculos que la sociedad les impone. En algunos casos, yo le puse algunos que tengamos menores o mayores niveles de educación, los mercados de trabajo siempre son un obstáculo real, porque yo les conté la parte bonita. En Costa Rica las mujeres afrodescendientes tenemos mayor preparación académica, y sin embargo el 50% de las mujeres negras que están en el mercado de trabajo lo hacen en oficios no calificados. ¿Qué quiere decir? Que la calificación académica no les permite ingresar a los mercados de trabajo más especializados. Ya les hablé un poco de la participación política de las mujeres afrodescendientes, que sigue siendo un desafío, y yo quisiera, digamos, plantear cuáles pueden ser algunos temas relacionados con el futuro que nos hemos planteado. Tenemos en el contexto global los objetivos de desarrollo sostenible, que deben de ser vistos desde esta mirada pluricultural y multirracial, para que los países, cuando se ponen como meta erradicar la pobreza, lo hagan en esas comunidades que más están sufriendo de pobreza y exclusión. Nos parece importante, y a mí me parece muy importante, que avancemos en el tema de identificar recursos presupuestarios en los planes de desarrollo de nuestros países, para que no tengamos por un lado demandas políticas y por otro lado planes que no tienen identificado dónde se van a dirigir los recursos financieros. Creemos que es imprescindible en la agenda afrodescendiente para el siglo XXI acciones afirmativas para los jóvenes y mujeres afrodescendientes que encuentran mayores obstáculos, o sea, realmente centrarnos en el tema de hacer un trabajo muy pormenorizado en las comunidades afrodescendientes para rescatar a nuestros jóvenes de esas redes tremendas que los están capturando y que los llevan a la muerte. Y creemos finalmente que debemos de generar un pacto pluricultural y multiétnico. Yo quisiera terminar para acá. Leyéndoles un par de poemas. El primero es este poema que se llama Rotundamente Negra, también es de mi hermana Shirley Campbell, y dice así: me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel, y me niego rotundamente a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser parte de las que callan, de las que temen, de las que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Y finalmente, como esto tiene que ver con
con que no tenemos todos los que estamos aquí, y agradeciéndoles profundamente la posibilidad de poder dialogar con ustedes, yo quiero decirles que tenemos que hacer un trato, y el trato tiene que ver con que no debemos de detenernos jamás para luchar por la justicia, por la igualdad, por los derechos humanos de todas las personas. Y por eso yo juro no detenerme hasta encontrar nuestra tierra prometida. Debe estar en algún lugar escondida. Juro no mermar esfuerzo, ni caminos, ni batallas. Juro entregarla en las manos y en los ojos y en los sueños de los niños. Muchísimas gracias. Me siento aquí. Hola, buenas tardes. Gracias por asistir a esta presentación tan magnífica. Gracias, diputada. Ha explicado usted muchas cosas de las que yo desconocía, por lo tanto no era un lugar común, sino es ya un poco abrir los ojos a muchas informaciones y muchas realidades que desde Europa muchas veces se desconocen, ¿no? Es decir, está muy bien que vengan personas del otro lado para explicarnos cosas que aquí en Europa no estamos acostumbrados a ver, ni los medios de comunicación, ni a que haya personas que lo reflexionen. Bueno, antes de que dispare la gente que está aquí en el sentido de preguntar, yo me he quedado con muchas dudas. Claro, tengo muchísimas preguntas y solo preguntaría yo, pero luego dejaré que las personas que están asistiendo al coloquio pregunten. La primera cuestión hace referencia al pasado, ¿no? Es decir, por donde usted ha empezado la intervención, en el sentido de la historia. La historia no está escrita, ¿no? Porque no se ha escrito esa historia, se ha ocultado. Me gustaría saber si ustedes tienen algún mecanismo o cómo están haciendo para recuperar esta historia, y lo centraría más en el tema de las mujeres, es decir, la historia de todas esas mujeres silenciadas. ¿Cómo hacen ustedes para recuperarla? Porque aquí tenemos una dinámica de recuperar tanto pues a las mujeres que participaron en la parte científica, la literatura, en la música, ¿no? Cuántas autoras que estuvieron escondidas y que fueron más trascendente que los autores que conocemos de música clásica. ¿Ustedes están haciendo algún trabajo en ese sentido? Bueno, yo voy a hablar de lo que conozco en específico relacionado con recuperación histórica. Particularmente en dos países en donde se está haciendo un esfuerzo importante, digamos que centrado en el tema de las mujeres. Conozco el esfuerzo de la Universidad Nacional de Colombia, en donde una historiadora negra, una académica negra, Claudia Mosquera, ha hecho un esfuerzo de recuperación histórica de lo que ha sido el aporte de las mujeres afrocolombianas en la construcción de la historia colombiana. Y eso me parece que ha sido, y lo ha hecho de manera colectiva, lo ha hecho con la rigurosidad de la investigación académica, un poco para vindicar esa participación absolutamente silenciada. Entonces ya se ha hecho un par de publicaciones en particular sobre esa participación, y también quisiera referir al esfuerzo que ha hecho un colectivo feminista de mujeres negras en Brasil, Gueledés, cuya directora se llama Sueli Carneiro, que también han hecho un esfuerzo de recuperar la historia y la participación de las mujeres negras. Por otro lado, las activistas un poco lo hacemos, porque yo siempre empiezo, incluso eso no es producto de la casualidad,
haciendo referencia a las ancestras, haciendo referencia a aquellas que caminaron antes, reconociendo las que se sublevaron, las que no se quedaron calladas, las que dieron el paso hacia adelante, por las que yo tengo universidad, por las que yo tengo grados y posgrados, por las que yo tengo representación política. Digo, hay también un esfuerzo de recuperación colectiva, de que somos parte no de un mero accidente histórico y no solo de una masacre, sino también de generaciones que antes que nosotras han ido construyendo. Pero también yo creo que hay como esta necesidad de generar una hermandad entre mujeres, porque comprendemos que los desafíos que enfrentamos las mujeres afrodescendientes son desafíos mayores en unas sociedades que todavía, si les cuesta mucho darle lugar de igualdad a las mujeres en general, les cuesta bastante más el reconocimiento de las mujeres afrodescendientes. Y ahora una pregunta de futuro, y luego ya doy paso. Usted es candidata a la vicepresidencia. Me gustaría saber si han elaborado en el programa electoral qué ha podido usted colar ahí para reivindicar lo que usted considera que es algo pendiente en la sociedad de su país. Bueno, yo soy ahora candidata a la vicepresidencia del partido oficial, pero he intentado ser candidata presidencial en 2 oportunidades y mi plan es llegar a ser presidenta de la República. Espero que lo voy a lograr. En realidad, porque yo tengo como esta idea, una tiene que gobernar, ser capaz de gobernar para todo mundo. Una tiene que ser capaz de, viviendo bajo esta piel, bajo esta historia, que no es la misma historia de los demás, poder identificar en dónde están las necesidades mayores, porque la lógica del gobierno pasa por el bien común. Y entonces nosotros en el programa de gobierno tenemos un capítulo fundamental para las mujeres, en donde, digamos, yo me siento contenta porque mi partido político fue el primer partido comprometido con el tema de la paridad. Si ganamos las elecciones, será el primer gobierno paritario costarricense, y ese es un compromiso que ha asumido el candidato presidencial. Pero también me he puesto y nos hemos puesto como meta, ya no en lo personal, sino el colectivo partido del que represento, en donde hemos hecho pulsos, pesos y contrapesos, el generar metas específicas en los programas sociales para saber cómo avanzamos en materia de afrodescendientes, de pueblos indígenas, de comunidades rurales, y saber cómo invertimos diferenciadamente los recursos de esa manera. Porque no vale la pena seguir con promedios que ocultan las realidades de los que están en la cola, ¿verdad? Y también ocultan los que están en mucho mejores condiciones, sino ir colocándose metas específicas que nos permitan decir, en la comunidad tal, donde ya tenemos datos desagregados, hay tantos afrodescendientes, tantos indígenas, tantas mujeres, tantos hombres, tenemos estas metas, y empezar incluso a recoger información en todos los registros nacionales que nos permitan empezar a dar cuenta de cómo está llegando la política pública. Yo creo que es el programa más comprensivo, porque efectivamente la participación que tengo y que otros que están convencidos igual que yo, porque yo espero que las luchas de los afrodescendientes no sean solo impulsadas por afrodescendientes, igual como las mujeres esperamos que las luchas de las mujeres no sea una lucha de las mujeres contra los hombres, sino que los hombres entiendan que hay no solamente que hay una justicia detrás de las reivindicaciones de las mujeres, sino que hay una ganancia colectiva, societal, cuando logramos avanzar en sociedades más equitativas. Así que nuestro programa de gobierno lo recoge en metas específicas, lo recoge en formas en que tendremos que rendir cuentas, y lo recoge para programas particulares relacionados con pueblos, comunidades indígenas, afrodescendientes, y particularmente metas específicas para las mujeres. ¿Hay alguna pregunta en el auditorio? ¿No? Sí. Ha comentado que en Brasil solo el 5% de la población afrodescendiente va a la universidad, pero que después de estos 10 años de políticas alternativas
se había incrementado sensiblemente. ¿Sabe cuál es el porcentaje aproximado actualmente? En algunas universidades federales, de acuerdo a los datos, la participación de los pueblos afrodescendientes oscila entre el 40 y el 50% a pura política de acción afirmativa. Me alegra mucho escuchar a una amiga acá en Casa Política de Cataluña. Quisiera saber, dado que el PAC está abandonando, digamos, la presidencia y está postulando a las elecciones del 2018, dentro de todas esas acciones que vos decís, si puedes decir enfáticamente, digamos, qué plan tiene para una provincia como el Limón. Porque, por ejemplo, yo sé que los afrodescendientes en Costa Rica no solamente están en el Caribe, sin embargo, bueno, históricamente ha sido una zona muy deprimida, no solamente para la población afrodescendiente, sino también para los indígenas o incluso para la población mestiza o china o asiática que vive ahí. Quisiera saber, digamos, qué lugar tiene Limón en la agenda presidencial y qué ha hecho el PAC en estos 4 años de gobierno para mejorar las condiciones que tiene, dado que tiene el puerto más importante en Costa Rica y sin embargo es la zona más deprimida del país. Bueno, yo creo que una de las buenas noticias es que, digamos, es buena para Limón y mala para el resto del país, digamos, para unos sectores del país. La provincia de Limón ya ahora está lejos de ser de las provincias, digamos, de los sectores más abandonados, no así el cantón de Talamanca, digamos, en donde hay una importante población indígena y afrodescendiente, digamos, ese es el cantón quizá el cantón donde más concentración de población indígena y afrodescendiente. En este gobierno se han impulsado para mí 2 cosas importantes, digamos, en el término, el proceso de tránsito de la privatización del puerto que se inició en el gobierno de Óscar Arias, ¿verdad?, que se consolidó en el periodo pasado. Se ha hecho una transición súper interesante de parte de Habdeba para ir generando no solo acuerdos, sino propuestas de emprendedurismo para los trabajadores que en el corto plazo se van a quedar sin trabajo. Se ha creado un diálogo social, yo creo que sin precedentes, yo creo que en los últimos administraciones no conocemos de un momento histórico donde haya existido tanta paz social, producto de la respuesta que se ha dado en algunos temas, digamos, en todo el tema de acueductos, desde el Caribe Sur, digamos, Manzanillo, Cocles, Punta Uva, todo ese proceso estaba sin acueducto y eso quedó ya consolidado en esta administración. Es quizá una de las obras más importantes y se ha invertido de forma importante en materia de infraestructura. Quedamos debiendo, ¿verdad? Porque yo tampoco voy a llegar aquí a decir que el PAC ha logrado solucionar o que ha logrado concretar incluso todo lo que nos propusimos para nuestra primera administración. Pero estoy segura de que por mucho avanzamos mucho más de lo que se había avanzado en las elecciones anteriores y estoy segura que además efectivamente con la propuesta de polos de desarrollo, que tenemos 4, que son aquellos que están más, digamos, atrasados, que es el Pacífico Sur, el Pacífico Norte, el Caribe Sur y el lado de el norte por Guatús o Pala, qué sé yo, ahí en la incorporación de polos de desarrollo que van a ser el eje central para generar oportunidades a esas regiones. Comprenderán que esta es una conversación entre ticas, sí, ¿verdad? Sí, no he entendido nada. Exacto. Muy concreto, sí. Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, felicitarle por su conferencia, ha sido muy interesante, francamente. Pues me gustaría saber un poco del marco geográfico de América para irnos a Asia, porque es un que me interesa mucho. Yo viví en China cuando era más joven, muchos años, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, digamos, lo que usted comentaba, es decir, bueno, no lo ha comentado usted, sino lo ha venido como a insinuar, ¿no? Es decir, la población afrodescendiente que vivía en China eran grupos diplomáticos, los países africanos o algunos pues afrocaribeños, ¿no?
Y el resto, digamos, al menos donde yo vivía en Pekín, desgraciadamente una colonia afrodescendiente de Nigeria que se dedicaban, digamos, a lo que es el tráfico de drogas, ¿no? Entonces me gustaría preguntarle, porque bueno, es una curiosidad que tengo, si en Asia, no solo en China, sino en Asia, existen, digamos, colonias de descendientes afroamericanos, afroafricanos en general, que no sean, digamos, ni de cuerpo diplomático ni que se hayan dedicado a este tipo de trabajo. Es una curiosidad que tengo. Bueno, yo no sé si alguien conoce ese tema en particular, tal vez Divaika, porque no es mi tema de expertise. Muchas gracias, pero bueno, voy a contestar, pero sería bueno que seguimos con América, porque si no vamos a desviar la atención. Pero ya lo he hecho ya. Nosotros lanzamos en Casa Forum en 2012 en el seminario cultural China en África. En ese seminario, incluso vamos a dejar el segundo para el que viene. Ese seminario donde el primer experto, los africanos, hablaba la relación entre Asia, pero en particular China, con África. Existe una colonia, no mucho, necesariamente, justamente la misma línea que decía Campbell, que hay muchas historias no han sido contadas como debería contar. ¿Quién ha escrito la historia de los afrodescendientes? No está hablando de la Caribe, sobre todo de la parte de Asia, son los occidentales. Es ahora los propios descendientes africanos empiezan a describir la historia. Entonces yo creo que nuestros hijos o otra generación tendrá otro concepto, pero es un trabajo que de ahí, pero está en la línea, y tenemos ya contacto. Nosotros estamos preparando para el año que viene para el segundo seminario. Lo más probable también será en Casa Forum, y eso es lo que parece. La dama primero. ¿Ah, sí? No sé, sí, eso muy bien, exacto. Sí. Sí, eso lo sé, yo simplemente lo que quería saber es... Sí, Exacto. Lo que apuntan es interesante porque una de las cosas que me ha sorprendido, pero vamos, lo desconocía, es que en lo que usted ha definido como pueblo se unen dos ramas, ¿no? La rama de los descendientes de la trata y luego la rama de los inmigrantes, digamos, los que han podido ir a vivir en cualquier país después, ¿no? Y mi pregunta sería, ¿qué tienen en común? Porque claro, a ver, los que han venido luego tienen la historia que tienen los países donde han nacido hasta cuando se van, ¿no? Es decir, ¿dónde se encuentran estas dos ramas que entran dentro de lo que usted ha calificado de pueblo? Vamos a ver, en las Américas y el Caribe, el 90%, para ser conservadora, de los afrodescendientes somos descendientes de la trata y el tráfico transatlántico de personas africanas, digamos, o sea, esa es nuestra matriz en Brasil, en Norteamérica, en Centroamérica, en Suramérica y en el Caribe, digamos, esa ha sido como la columna vertebral que nos lleva y nos empieza a escribir esta historia de los últimos 500 y un poco de años, digamos. Recientemente tenemos inmigrantes en las Américas, bueno, recientemente en unos países no tan reciente, en otros, digamos, más lejanos, digamos, las comunidades caboverdianas, por ejemplo, en Argentina, ya tienen como 100 y pico de años y no son productos de la trata. Y se han integrado a, digamos, lo que malamente se llaman afrodescendientes coloniales, digamos, no quisiera que ese término quede, pero digamos los que datan desde tiempos de la colonia, y se juntan producto de que la realidad de la sociedad es que te trata igual por un tema de racismo y discriminación. El punto de encuentro no solamente la ancestralidad, el punto de encuentro es la realidad.
pero digamos que para efectos de los datos que nosotros más manejamos, las migraciones son más migraciones internas. En Costa Rica hay muchos afrodescendientes migrantes, pero colombianos. En los Estados Unidos hay muchos migrantes afrodescendientes, pero caribeños. Digo que es parte de una misma historia. Yo diría que el punto de encuentro es la realidad, con los que ya son más africanos, que vienen en un plan muchísimo más relacionado con la migración económica o con la migración política o cultural a esta parte del mundo. Gracias, aquí. Muchas gracias. He seguido mucho su trabajo. Somos parientes, a primera familia de Puerto Limón. Y estuve en el colegio de Ezequiel muchos años. No puede ser. Yo soy de Costa Rica, pero mira, que quizás me inquieto un poco de los años, porque tengo muchos años de no estar por allá. Pero en los años en que yo hacía periodismo por allá, recuerdo que todas las costas atlánticas tenían el mismo problema. O sea, que la distribución estatal era poco lo que llegaba a la costa atlántica, no solamente Costa Rica, hablemos de Brooklyn, Nicaragua, nos vamos a todos los pueblos costeños, ¿no? Sí, Colón. O sea, todas tienen ese denominador común, ¿no? O sea, que en el presupuesto estatal global, a la hora de inversiones en infraestructuras, carreteras, recursos humanos, salud, es poco lo que se llega, ¿no? Entonces, a ellos se sumaba, de hecho, ahora ya no, porque ya veo que ya tenemos a la diputada de nuestro equipo, digamos, entre comillas. Pero antes era muy difícil tener representación de un negro en un puesto estatal en aquellos años. O sea, bueno, yo no entendía. Pero ahora estaba escuchando hace unos instantes que ya está un parlamento de líderes negros, ¿no? O sea, mira que yo no me enteraba. O sea, entonces pregunto yo, ¿qué tanto se ha avanzado a la hora de repartir ese recurso a esas áreas tradicionalmente abandonadas durante muchos años por diferentes gobiernos, sin importar el partido o el país al que nos estamos refiriendo? Una primera aclaración: el Parlamento Negro es el Parlamento Negro de las Américas, y lo que reúne son representantes parlamentarios de congresos de toda la región. En este momento participan representantes de 18 países de la región. Eso como para... El segundo tema es que así es, como usted lo está describiendo. Digamos, los problemas estructurales de exclusión del Caribe centroamericano, refirámonos al Caribe, pero también de muchas comunidades negras, dan cuenta de una especie, comillas, de apartheid que teníamos en nuestra región. Y las comunidades negras, no por casualidad, en los diferentes países eran las más pobres, las más excluidas, con menos niveles de desarrollo de infraestructura, o sea, la demanda ha sido una demanda histórica. Hay países en donde eso se agrava mucho más. Nicaragua, por ejemplo, todavía no tiene una carretera, digamos, que une Managua con la costa Caribe. O sea, eso pareciera impresionante, digamos, a estas alturas del partido. O la realidad de las comunidades garífunas en Honduras. Digo, el hecho de que se agrave no quiere decir que en nuestros países no siga siendo un problema. Y es un problema, como bien lo dijo la otra costarricense, no es solamente un problema racial, sino que geográfico. Le afecta a todos los que viven en esa región, ¿verdad? Es una visión también centralista, pequeña, en un país pequeño que tiene una visión tan minúscula, digamos. Nosotros, en lugar de avanzar en materia de comunicación con el Caribe, eliminamos el tren, por ejemplo, digamos, cosas que son impresionantes, pese a que ahora, digamos, las vías de comunicación son mucho más expeditas de lo que fueron en el pasado. Pero eso es una de las demandas históricas de los pueblos y comunidades y organizaciones afrodescendientes en toda la región, que las inversiones económicas en las comunidades negras son proporcionalmente mucho menores que las inversiones que se hacen en otras zonas del país. Esto coincide con comunidades indígenas también, habría que decir, para hacer justicia, no solamente es en las comunidades afrodescendientes, pero es una de las reivindicaciones históricas que sigue siendo parte de la agenda, y que ahora, digamos, en Costa Rica, en el periodo pasado, a propósito de una alcaldesa negra,
Yelji Bartley, por cierto, de Siquirres. Ella generó un encuentro de líderes afrodescendientes para que los candidatos presidenciales firmaran un acuerdo con las comunidades afro, que dio como resultado el inicio de una institucionalidad en Casa Presidencial, que es un comisionado de pueblos afrodescendientes, la primera institucionalidad afro que hay en Costa Rica. Pero sí, eso es así. Esa es la realidad y esa es una realidad sobre la que tenemos que seguir trabajando. No ha cambiado, ¿no? Sí, no ha cambiado, aunque evidentemente los niveles de desarrollo de la provincia de Limón son mucho mayores que en los últimos años. La brecha probablemente no es una brecha tan grande, pero no hay una condición de igualdad y de equidad, por lo menos con la meseta central y las zonas más centrales del país. Sí. Hola, yo que hacer una pregunta, quería informar, yo soy argentina y soy descendiente de Cabo Verdeano. Sí. Bueno, yo como argentina, yo vi en mi país como se niega nuestra negritud, se niega nuestra existencia. Y a pesar de que las leyes nuestras son muy inclusivas, Así es. son muy buenas leyes, está escrito, pero que se haga realidad es otra cosa. Y bueno, también somos muy orgullosos, es cierto que nos reunimos para disfrutar de nuestra comida, de nuestra música y de ver negros, porque yo, pregunta tonta, ¿tu novio es blanco? Yo soy una persona primero. Exacto. Pero obviamente blanco, porque es un país de blancos, Argentina, pero dejando de lado eso, es bueno que en la historia se nos reconozca, cosa que en muy pocas cosas se nos habla que estamos en el negrito clásico de la época colonial que vendía empanadas. Ahí estamos. Y se acordaron algunos en la guerra que se libró, hubo unas cuantas, en 1800, después quedaron independenizados los españoles, las guerras internas, se los usaba como carne de cañón y muchos hombres negros ahí originarios desaparecieron. Nosotros como caboverdianos somos los pocos negros que hay, pero somos la mayoría mestizos. Mi hija ya es blanca, entonces ya como desaparece un montón. Y bueno, pero una de las cosas que yo vine aquí a vivir es para ser uno más. Cansada de estar trabajando en un lugar, digamos, que no es de negros, un trabajo que es de blancos, entre comillas, estar yo ahí, que era siempre motivo de preguntas de qué haces acá, de dónde viniste. Digo, soy argentina, se lo notan mi acento, pero siempre me preguntaban de dónde venías. Digo, tengo que venir de alguna parte. Y le digo, cerrar los ojos y escucharme, yo hablo como vos. Soy de acá. Pero siempre se te niegan. Y bueno, esas cosas pasan en Argentina ahora. Pero si hay muchos negros, vienen africanos, vienen de Haití, vienen de Brasil, vienen muchos de Brasil y también bolivianos. Y también bolivianos. Y en una época yo trabajé como modelo publicitario y ahí los encontrábamos todos también siqueros. Los africanos, los haitianos y todos los negros de Latinoamérica en Argentina. Pero en verdad muchas veces yo era la única argentina. La única argentina entre tanto negro, pero realmente era negro. Pero hay mucha descendencia y bueno, es un país que promete la inclusión de todos seamos iguales. Oye, hablando de Argentina, yo soy argentino. Espera, dejas que responda sí, primero. Sí. No, ella. Y luego No, pero podés seguir porque en realidad lo que hizo fue un comentario. Sí, es un comentario de la realidad de los negros. Yo creo que la negritud argentina es más grande. Sí, eso dice. Sí. Está mezclado, está muy mezclado. Sí. Entonces, esto es otro capítulo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sé de una tatarabuela mía que era negra, de parte de madre, pero yo me enteré haciendo pues una investigación familiar y me quedé sorprendido. Entonces, por eso te digo que esto se niega, sí se niega. Sí, bueno, efectivamente, eso es parte de la sobrevivencia de algunos, ¿verdad? Cuando no hay un valor social
relacionado con tu identidad, y más bien hay un cobro social, porque sos lo que sos. Cualquiera trata de mutarse y de parecerse más al otro y de pasar más desapercibido. Porque yo he escuchado muchas veces algunos comentarios de gente que dice: ay, pero ustedes mismos son los que se niegan y no sé cuánto. Exacto, muy fácil, le voy a prestar la piel durante unas cuantas semanas, y entonces la experiencia y la vivencia será otra totalmente diferente. Lo que sí es cierto es que venimos en un proceso de vindicación de lo afro, digamos, eso es una cosa importante, y de reconocimiento y conocimiento también, digamos, de reconocimiento en nuestras propias sociedades, y de conocimiento de lo que habíamos negado que no existía, y entonces ahora cada quien de mejor manera y con menos prejuicio empieza a mirar al otro. También vivimos un tiempo en que en muchas áreas lo negro se puso de moda, lo afro se puso de moda, se convirtió en referencia de lo bello también. Hubo un tiempo en que era efectivamente relacionado con lo feo, con lo malo. Digo, entonces también hay otros tiempos que nos permiten tener otros diálogos y otras construcciones, ¿verdad? Y efectivamente en las sociedades son donde cada vez, y si te vas destacando, digamos que tu identidad étnica, racial no es lo primero, y eso ya significa que la sociedad camina hacia la humanización del humano, digamos, que es una cosa pareciera absurda, pero es así, porque entonces empezás a significar por lo que sos, y no porque efectivamente todos, si tu experiencia es así, todos somos un poquito extranjeros en nuestros propios países. Todos somos un poquito extranjeros. Siempre está la pregunta, o relacionada con que venís de la comunidad de allá, ¿verdad? De allá, la lejana. En el caso costarricense, yo soy costarricense de la capital, de San José, pero la mayoría de la comunidad afrocostarricense es caribeña, de Limón. Y entonces yo las veces que he sido, esta es la segunda vez que yo soy diputada, y las 2 veces he sido diputada por la capital, por San José, y permanentemente hasta mis propios compañeros me dicen: es que como vos sos de Limón, siempre hay como una referencia. Yo siempre digo que que en nuestros países la referencia del sitio donde está la gente negra es como la referencia de África. Usted es africana, ¿verdad? Usted es de otro lado. Entonces es como esa nueva construcción, porque es una nueva construcción de sociedades en donde entendamos que el multiculturalismo y la multietnicidad es lo normal y cotidiano. Sí. Que eso no te genera, o sea, te genera la misma humanidad del otro, diferente que vos. Es una parte de la globalización. Sí, exactamente. Y no es que ese sea diferente que yo, es que yo soy diferente que el otro también. Sí. ¿Verdad? Entonces es como un tránsito, ¿verdad?, a otros diálogos sociales. Yo espero que sean menos largos de lo que parece que hemos tenido, que ha transitado la humanidad, para mirarnos más con los ojos de la humanidad y de la igualdad, y que la cultura que tenemos cada uno sea un motivo de alegría y no un pretexto de discriminación, y que la belleza y la diferencia del otro sea un motivo de construcción y no de separación. Pero estamos en ese tránsito. Estoy segura que es mucho mejor que lo que vivió mi abuela. Estoy totalmente segura. Ha hecho una reflexión la persona que ha intervenido, que a mí me parece muy interesante. En el tema de las mujeres en Europa se ve clarísimamente, que es que por un lado van las leyes y por otro va la sociedad. Entonces ella dice: las leyes son buenas. Aquí tenemos en España es el país europeo, de los países europeos que tienen las leyes más avanzadas en el tema de las mujeres. Pero luego la sociedad nos niega eso. Entonces, a mí me gustaría saber, con la experiencia que hay de Estados Unidos, es decir, con las leyes de afirmación que tienen ya muchísimos años,
¿Qué se ha aprendido de eso? Porque en realidad luego cuando ves las estadísticas de Estados Unidos te refieren a la discriminación de la población negra, ¿no? De la población carcelaria, del tema de la educación, y siempre vemos la misma bolsa que no avanza, ¿no? ¿Qué se ha aprendido de lo que se ha hecho en Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos es una historia cruel vista desde cualquier lado, ¿verdad? O sea, basta ver el presidente de la República para que recordemos cuál es el país en el que se vive. Pero es cruel en materia racial, porque hemos sido testigos en este siglo de manifestaciones de racismo idénticas a las de hace 50 y 60 años. O sea, es un país con unas contradicciones impresionantes. Es un país donde desfila el Ku Klux Klan, delincuentes, o sea, que ya no pueden ser llamados grupos por superioridad racial. Un delincuente es aquel grupo o persona que trata de hacerle daño a otro ser humano por hacerle daño. Esos son delincuentes simplemente. Yo me niego a poder adscribirles cualquier ideología a gente que quiere exterminar a otro porque quiere exterminarlo y se acabó. Entonces la historia de los Estados Unidos en materia afirmativa permitió que se creara una clase media negra. Pero sin embargo, la estructura de la parte más baja de la sociedad, el sector más pobre y más excluido es negro y latino en los Estados Unidos. O sea que hay una estratificación racial a quien no le llegó la acción afirmativa, el que no disfrutó de esa acción afirmativa, porque de nuevo, las acciones afirmativas, y de nuevo comparándolo con las mujeres, nos damos cuenta, si en los países de América Latina y del mundo se cumplieran las leyes a favor de las mujeres, tendríamos el 80% del camino de los problemas resueltos, faltaría 20%, ¿verdad? Entonces, por una parte, las leyes son un reflejo de unas demandas y de momentos históricos particulares donde se dan saltos cualitativos o retrocesos, ¿verdad? Porque la verdad es que ya ahora uno no sabe si solamente es un salto o si no es un salto hacia arriba o si es un salto hacia abajo. Pero yo sí creo que países como los Estados Unidos también nos plantean que la lógica no puede ser solo acción afirmativa. Estaríamos ante una carencia social, por Exacto. ejemplo. Digamos, uno tiene que cruzar acciones afirmativas de aquellos sectores que se siguen quedando atrás con un nuevo concepto de políticas universales con recursos que incluyan a la universalidad de los ciudadanos en toda su diversidad. Porque si usted lo que tiene es un poquito de plata para hacer una acción afirmativa, siempre esa acción afirmativa va a ser insuficiente para romper la estructura de la exclusión. De manera que yo siempre digo, son acciones afirmativas con políticas universales, con recursos y metas concretas que nos permitan, tanto para las mujeres como para los otros sectores excluidos, ir avanzando de manera más definitiva. Porque igual, mientras tengamos acción afirmativa de participación política de las mujeres, pero no tenemos una política pública que cubra todo el tema relacionado con el cuidado, digamos, que nos garantice que en efecto cuidar niños, niñas, ancianos, ancianas, enfermas, no sigue siendo una responsabilidad exclusiva de las mujeres, prácticamente exclusiva. Aquí podemos tener la acción afirmativa de participación política, pero la señora tiene que salir en carrera, entonces no va a querer lanzarse, no va a querer presentar su nombre para una elección, va a tener muchísimo más limitaciones, depende de la condición económica que tenga. Entonces sí me parece que el debate no deberíamos de centrarlo solamente en las acciones afirmativas, sino en una universalidad de inversión social que nos permita sacar del fondo a quienes no pueden salir si no es con ayuda del Estado. Y esa es una perspectiva optimista en el sentido de que ¿de dónde vamos a sacar los recursos o no? Los recursos, a ver los hilos, ¿cómo los vamos a mover de un sitio al otro? Exactamente, ¿no? Exacto. ¿Es optimista? Sí, bueno, yo pienso que el mayor debate que tenemos en América Latina, en algunos países aquí de Europa, pero el mayor debate que tenemos, ahora hablo como economista, es el de una reforma fiscal progresiva, con una inversión eficiente de los recursos del Estado,
que cumplan las promesas constitucionales. La Constitución no puede ser una promesa. No puede ser una promesa o una expectativa de un lugar en el que alguien va a llegar. Entonces requiere de un nuevo acuerdo fiscal suficientemente claro de quién pone la plata, para qué se va a gastar, cómo se van a rendir cuentas de esos recursos. Y nosotros estamos lejos de acuerdos fiscales progresivos. Hay muchísima gente que tiene mucho dinero, pero lo tiene guardado en su propia bolsa. Y hay mucho cuestionamiento de cualquier recurso que se le da al Estado, con el objetivo de llegar a la conclusión de que casi que no hay que pagar impuestos, ¿verdad? Y luego hay unas necesidades infinitas en países en donde los niveles de pobreza llegan casi al 50%. Pero aún siendo el 20%, que es el caso de Costa Rica, yo pienso que con la riqueza que existe en mi país no debería existir un solo pobre, si estuviera bien distribuida la riqueza, no debería existir. Entonces sí creo que a la par de eso hay un tema que sí es cuesta arriba, que es el acuerdo fiscal para un nuevo pacto social. ¿Alguna pregunta más? Sí. Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer a Campbell por su intervención. Unas cosas que se ha dicho en varias ocasiones, los ancestros, ¿no? Con el expresado con una confirmación, no solo la confirmación, la forma de expresarlo me hizo pensar justamente como estoy viajando en mi país de origen, ¿no? Pero una otra cosa también que ha dicho, que las mujeres afrodescendientes hay pocos estudios, ¿no? sobre realmente lo que ha sido para su trabajo. Pero también, bueno, voy a decir también como motivo, lo ha repetido varias ocasiones, si una sociedad, un grupo de personas siempre les han golpeado, les han limitado a acceder a una cosa o a un nivel de estudio, difícilmente, porque cada persona primero va a mirar sus prioridades, que sería el día a día. Ajá, sí, sobrevivir. Sí, sobrevivir. Cuando la persona tiene todo suelto, tiene tiempo de reflexionar, de investigar todo eso. Pero hay otra cosa también, lo que decía mi amiga Alessandra, sobre siempre en su país donde ella ha nacido, ha crecido, siempre me pregunta de dónde eres. Claro, yo creo que hay mucho trabajo que nos queda para concienciar, para educar. Porque si yo pienso a la madre tierra, África, en todas las lenguas que se hablan en África, ningún idioma, ninguna lengua reconoce las razas, solo reconoce las personas. Claro, si yo vuelvo a ese origen, entonces muchas cosas nos queda para volver. Hay muchas expresiones en nuestras lenguas que hablamos, hay que volver a escribirlo, porque si la madre tierra dice no reconoce razas, solo personas, con lo cual es la clave. Con lo cual yo creo que es un trabajo, porque se cambia no solo de un grupo, es un trabajo entre todos. Hay que seguir intercambiar conceptos. Es lo que uno no puede ir al camino. Pero para terminar, hacer una pequeña pregunta, Lambert. ¿Qué cree? Porque los africanos, cierto, hay mucho todavía nunca ha salido, pero la gente que está haciendo estudio, investigación, de vez en cuando le gusta tener esos contactos, ¿no? Pero también es cierto, no hay prácticamente, porque la persona que vive en África, no hablo de los que vivimos aquí, y América. ¿Usted cree que hay también esa inquietud, los africanos, los afros de América, para empezar a hacer unos encuentros sur-sur para fortalecer todo? Bueno, yo soy muy contenta porque la Unión Africana reconoció la sexta región, nos reconoció los afrodescendientes fuera de África como la sexta región, y me parece que eso es un primer paso fundamental, digamos, en esa lógica de cooperación sur-sur. A partir de Brasil y a partir de Colombia se han iniciado como unos esfuerzos de intercambio con líderes africanos. Hay un encuentro en el que he participado 2 veces y el próximo es en noviembre, y es un encuentro de líderes y alcaldes afrodescendientes y africanos, ¿verdad?, en términos de intercambio de experiencias y de conocimientos. Y hay un encuentro sobre la cultura africana y afrodescendiente que se organiza en Brasil. Digo, se están generando puentes, digamos, cada vez más puentes, cada vez gentes haciendo más cosas. Y yo quiero decir que yo solo les estoy dando un pedacito de esa historia. Hay perspectivas, múltiples perspectivas sobre esto, miradas, protagonistas, gentes que han hecho muchas cosas, que han escrito tanto o mucho más que yo, que tienen, o sea, ¿me entiende? O sea, realmente
esta es, por eso digo, yo siempre soy parte de pueblos que representamos 200 millones de personas, ¿verdad? Para decir, esto es un granito, digamos, de arena, iniciar a abrir un ojo, un pequeñito, porque además lo que les puedo compartir es poquito, y trataba de hacer como una perspectiva más regional que una perspectiva más local, pero sí creo que hay la necesidad de seguir fortaleciendo los lazos sur-sur entre África, los africanos, la intelectualidad africana y los afrodescendientes. Entre África y América Latina todavía tenemos que caminar muchísimo más. Nosotras, yo soy de un país que no tiene ni una sola embajada en ningún país de África, por ejemplo, ¿verdad? Y acaba de decidir abrir una embajada en Azerbaiyán, ¿verdad? O sea... Por algo será. Entonces, les digo que falta muchísimo por hacer. Sí, por favor. Muchas gracias por esta conferencia. Lo que yo quería decir con respecto a Colombia es lo que nos han aprendido históricamente. Es decir, que el pueblo africano llegó en la época de la conquista española porque ellos necesitaban una mano de obra, pero también hubo una población que fue escogida para la agricultura, la ganadería y la caza, porque en Colombia no había, o en América Latina había mucha tierra, pero no había quien la trabajara. Enseguida, ellos han sido tratados como esclavos, y después esta población se refugió en el Chocó, el departamento del Chocó, que se encuentra en la costa pacífica. Y esta región es muy húmeda, es una selva muy grande, el Darién, y es muy húmeda, y nadie se ocupó de ellos, lo dejaron allá. Habían leyendas como no se podía ir, una persona blanca no podía ir, era peligroso, en fin, esto y el otro. Y finalmente, hace unos 35 años, yo digo 35 porque hace unos 32 que estoy fuera del país, unas reporteras, se llamaban reporteras, como digo, estaban muy valientes, eran unas periodistas muy conocidas, y ellas fueron a hacer un reportaje en el Chocó, y nosotros por la primera vez descubrimos este pueblo, no lo conocíamos. Es decir, había la leyenda y sabíamos que existían, pero uno no sabía. Y esta población quedó al Estado africano, es decir, que no se mezcló, y estaban bien morenitos, tenían las costumbres de África, incluso hablan el africano, y descubrimos una cantidad de cosas increíbles, las tradiciones, la cultura, la música y todo esto. Después, otra vez, eso comenzó a avanzar un poquito, hubo una Miss Colombia que ayudó mucho, hubo otras personas, pero sin embargo quedó abandonado hasta que hace poco, es decir, hasta que hace unos 15 años más o menos, han comenzado a ser atacados por la FARC, los paramilitares, porque es una región muy rica en oro. Es decir, más o menos ese es el histórico de la población africana que llegó a Colombia. Muchas gracias. Nada más decir varias cosas. Colombia es uno de los países, es el segundo país con población afrodescendiente, con mayor población afrodescendiente de América Latina, después de Brasil. Y tenemos población afrocolombiana también en el Caribe, en Cartagena, Santa Marta, en San Andrés, Cali, Buenaventura. En el último censo del año 2005, aproximadamente un 10% de la población se autoidentificó como afrodescendiente, pero de acuerdo a los datos de los expertos y de lo que será el censo que esperamos se realice en los próximos 2 años, se calcula que la población afrodescendiente colombiana puede llegar al entre el 20 y el 22%. O sea que estamos hablando de una proporción muy importante de población, entendiendo, digamos, todo el proceso histórico, y que esa población en el año 92, con la nueva Constitución, lograron tener 2 asientos en la Cámara de Diputados, que son la circunscripción especial para pueblos afrodescendientes, que tienen ahí dos espacios. Digo, realmente Colombia en sí mismo tiene una historia
riquísima en términos de población afro. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Dime. Pero lo que me gustaría saber es en México qué políticas que apoyos tienen. La comunidad no representa gran parte de la población local, es pequeña comparación a las que pero me gustaría que nos explicara. Bueno, en México recientemente, les dije, se terminó un censo de población y aproximadamente 1.300.000 personas se autodefinieron como afrodescendientes mexicanos. Hay una gran cantidad de, digamos, cada vez más organizaciones en Guerrero, en Oaxaca, realmente de reivindicando derechos tanto en la parte más municipal como en la parte más estatal o nacional o federal. Y hay un esfuerzo de reconocimiento, por cierto, a propósito de la constitución del Distrito Federal, el reconocimiento también de los afrodescendientes, o sea que hay como un proceso de reconocimiento grandísimo. Y las agendas son de todo tipo, desde las agendas de reconocimiento constitucional. Una diputada federal en el periodo pasado inició el proceso para incorporar, digamos, el tema de la tercera raíz, digamos, en el caso mexicano, que ha sido como el que más tardíamente, el país que más tardíamente, solo más rápido que El Salvador, que todavía está en pañales en términos del reconocimiento, pero yo sí creo que lo que ha pasado en los últimos años ha sido muy acelerado. Pasaron de, digamos, la invisibilidad total a un esfuerzo cada vez mayor, porque ahora el INEGI y el Instituto Federal Electoral y muchísima mayor institucionalidad reconoce la participación de los afromexicanos. Así que, digamos que decirte como detalles para nada, pero yo he acompañado un poco el tema del reconocimiento y me parece que lo que se ha dado ha sido extraordinario, porque ha sido en un periodo de menos de una década que se pasó de la total invisibilidad a la visibilidad no solamente estadística, sino, digamos, comunitaria, política y con una agenda cada vez más clara. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Sí. Yo soy de El Salvador y siempre hemos reconocido el departamento de Santa Ana como la tierra morena. En el dato que le han autorizado, hay un censo de población salvadoreña. Más que todo descendiente afroamericano. Ajá, digamos, en El Salvador, por eso digo, fue el último país, digamos, de reconocimiento de su población afro, y es de muy reciente data. O sea, en los últimos 5 o 6 años, comunidades afrodescendientes salvadoreñas reivindicaron el reconocimiento ante el Estado para iniciar un proceso, 1 de política pública y 2 de reivindicación cultural. Creo que todavía en el censo no hay una pregunta de autoidentificación y yo esperaría que en la ronda de censos 2020 El Salvador pueda incorporar una pregunta de autoidentificación, un poco para tener datos mucho más confiables. Sin embargo, se supone que son pequeñas comunidades en el caso de El Salvador que, si bien sobreviven, digamos, sobrevivieron a una historia particular que cuentan los afrosalvadoreños en términos de un proceso de exterminio programado y de expulsión programada de ese país. Pero lo que sí es importantísimo, digamos, para mí era la cereza del pastel, porque en todos los países teníamos comunidades reconocidas, menos en El Salvador. Y que ya existiera una organización de afrosalvadoreños que están en este proceso de reivindicación, a mí me parece que es un camino que dará agendas y que dará como resultado también una información mucho más pormenorizada que la que tenemos hasta el momento. ¿Alguna pregunta más?
¿No? Bueno, pues entonces agradecer a mí me han quedado muchas. Y entonces a la diputada Campbell yo la emplazo para que vuelva cuando sea vicepresidenta o presidenta, por favor, que se acuerde de Casa América en Barcelona para que podamos tener la oportunidad de entrevistar otra vez no entonces la diputada, sino la vicepresidenta o la presidenta de Costa Rica. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Para mí realmente es un gusto siempre poder compartir un poquito, aprender algo también para llevarme para la casa y seguir en este proceso de construcción de unas sociedades en donde las nacionalidades y las diferencias sean apenas condimentos para enriquecernos todos los días. Muchísimas gracias.